Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Reencarnada como Artoria, el Rey León. Autor Limégima sinopsis. Artoria Stark es la hija perdida de la familia Stark. En el pasado, era una jugadora, alguien que veía a los héroes salvar el mundo desde detrás de una pantalla. Ahora, despierta dentro del propio universo Marvel, portando recuerdos que no pertenecen a este mundo y un poder que jamás debería haber existido en él. En lo más profundo de su alma yace un fragmento de Fate Grand Order. Ya no es un juego. Ya no es un sistema basado en el azar o el entretenimiento. Es autoridad. Una fuerza capaz de doblegar el destino, reescribir resultados y desafiar un futuro que debería haber sido inevitable. Circuitos mágicos carmesí se encienden. Sellos de comando se crean. Un campo delimitado se despliega, silencioso y absoluto. Detrás de los circuitos, los sellos y las leyes invisibles que se sobrescriben, algo observa. La sombra persistente del Rey León Blanco. Este mundo le resulta familiar. Pero el destino no la recuerda. 1. Capítulo 1. La anomalía que me pasó. Cuando el chico recuperó la consciencia, se encontró mirando el hermoso rostro de una mujer occidental. Algo no andaba bien en su cuerpo. Su último recuerdo era jugar Fugo, usando el hemisferio norte del Rey León Blanco y el hemisferio sur del Rey León Negro para intimidar a Gilgamesh en el campo de entrenamiento. Después de unas cuantas rondas, el teléfono se apagó de repente, y ahí fue donde perdió la memoria. ¿He transmigrado? Se fijó en la preciosa rubia que lo sostenía. No, en una MILF rubia. Aunque parecía algo mayor, era deslumbrante. Incluso alguien acostumbrado a los rasgos orientales tuvo que admitir su belleza, a pesar de su tez pálida. Entonces vio sus manitas regordetas. El niño se metió un dedito en la boca, no a propósito, sino porque los instintos del cuerpo eran difíciles de controlar. En ese momento supo que, probablemente se había orinado. ¡Guau! Su cuerpo lloró por reflejo. No había querido hacerlo, pero en el momento en que sintió que algo andaba mal, su pequeño cuerpo tomó el control. Cariño, ¿qué te pasa? ¿Tienes hambre? Al oír sus lamentos, la bella rubia supuso que se moría de hambre y sacó un pecho lleno y fragante. Aún sollozando, el chico sintió algo suave y cálido presionar contra sus labios, coronado por un pequeño bulto. Con la mente de un adulto, quiso negarse, pero su cuerpo no se lo permitió. Mojado otra vez, pequeño bribón. Al acunar el pequeño cuerpo, sintió una zona fría y supo al instante lo que había ocurrido. No era su primer hijo. Su hijo ya tenía 14 años. Tras darle de comer, le cambió el pañal, mientras el orgullo del adulto reencarnado se desmoronaba ante la vergüenza de la infancia y la conciencia volvía a sucumbir al sueño. Viejo, ¿es esta mi hermana pequeña? ¿Cuántas veces te lo he dicho? No me llames viejo. Tu padre no es tan viejo. Tony, padre e hijo adolescente, de temperamento idéntico, entraron. El chico, inclinado sobre la cuna, sonrió al bebé dormido. Muy bien, ustedes dos, dejen que el bebé duerma. Ambos se quedaron callados al instante. Ya fuera el antiguo Super Playboy Howard Stark o el actual Super Playboy Tony Stark, había una mujer a la que temían. Maria Stark, el verdadero poder en la casa Stark. ¿Cómo se llama mi hermana? Tony se frotó la nariz y preguntó. Llevaba semanas dándole vueltas al asunto, pero nada le convencía, así que dejó la decisión en manos de sus padres. Lo tengo decidido desde hace mucho tiempo. Artoria Stark, nuestro pequeño ángel. Si el bebé hubiera seguido despierto, y hubiera podido entender inglés, se habría desmayado. No tanto por descubrir que su segundo hermanito había desaparecido, sino por el apellido en sí, tan a menudo ridiculizado como mierda de ladrillo. Y este era un mundo peligroso. Pero estaba profundamente inconsciente. Ninguno de los tres, rebosantes de alegría, se percató de los patrones rojos que parpadeaban sobre la piel del bebé.
Cualquiera que conociera la saga Fate los reconocería como circuitos mágicos, de color carmesí, y sellos de comando. Desaparecieron en un instante, sumidos en la felicidad del recién nacido. En lo alto del Himalaya, una mujer calva que custodiaba el mundo fruncía el ceño con serenidad. El futuro se volvió borroso. ¿Qué está pasando? ¿Quién ha alterado el destino? 2. Capítulo 2. Artoria. Una habitación decorada como el sueño de una princesa. Una adorable niña rubia dormía plácidamente. A la luz del amanecer, su rostro parecía el de un ángel caído. Pronto, el ángel frunció el ceño, despertando sobresaltado por una pesadilla. Otra vez ese sueño. Maldita patata morada, escupió la maldición y luego miró el espejo cercano. El pequeño ángel que había dentro le devolvió la mirada. Sacando la lengua, se dirigió a lavarse. Habían pasado 5 años desde su reencarnación. Artoria ahora conocía el mundo, y sabía que su cuerpo se parecía inquietantemente al de Artoria. Por un instante, había creído que había llegado el rey de los caballeros. Una vez que comprendió en qué universo se encontraba, la pesadilla regresaba cada mes. Una patata morada con conciencia, sonriendo con malicia, chasqueando los dedos, todo convirtiéndose en polvo, aterrador. ¿Qué te pasa, cariño? ¿Te ha molestado algo? Tras lavarse y beberse la leche, la criada se marchó y acompañó a Artoria a la suntuosa mesa del desayuno. Su nacimiento pareció despertar algo en Howard. Criar a su hija como a una princesa, y así lo hizo. Toda la familia adoraba a la adorable niña, incluido el hermano mayor, ahora un mujeriego reformado. Esta mañana, sin embargo, Howard y Tony no estaban. Solo María, su madre en esta vida, la acompañaba. Al ver la tristeza de su hija, María acarició el sedoso cabello rubio de Artoria. Nada, mamá, solo una pesadilla. Al mirar a la mujer que la cuidaba, Artoria no se apartó. Su vida pasada había terminado, pero aún podía aceptar una nueva familia. Era rencorosa, eso sí. Si lastimabas a tus seres queridos, te lo devolvería con creces. Sus ojos color esmeralda brillaron con frialdad, y los circuitos mágicos carmesí parpadearon tan rápido que María ni se dio cuenta. Artoria no lo había olvidado. Sus nuevos padres morirían en un simulacro de accidente automovilístico, y sabía perfectamente quién lo orquestaría. Hidra, antes de ocuparme de la patata morada, me desharé de vosotros, bichos que amenazáis al mundo. Tras un cálido desayuno con María, Artoria regresó a su habitación. En los años 90 no había juegos, pero ella tenía algo mejor. Su teléfono existía dentro de su alma. Por aquel entonces, se había dado el gusto de comprar un modelo de alta capacidad cargado con Honkai, Fugo, Onmyoji, Naruto, etc. Tras el cruce, todos habían mutado. Al entrar en su espacio mental, pudo ver que Fugo seguía funcionando. Las demás aplicaciones estaban bloqueadas. Ante ella se encontraba el heroico hemisferio norte, con los ojos cerrados y la lanza sagrada Rongominiad en alto. Detrás, el hemisferio sur imitaba la misma postura. Lo que más le inquietaba a Artoria eran las dos pozas que tenía a su lado, una roja y otra azul. Había hecho algunos experimentos, arrojando gemas y objetos diversos a cada una. La poza azul lo escupía todo, mientras que la roja los hacía desaparecer por completo. A cambio, la poza azul produjo una esencia de artesanía, campo delimitado innato, una simple carta de 3 estrellas en el juego. En el instante en que Artoria la recogió, se disolvió en motas de luz y se fusionó con su cuerpo. Ni en otro mundo podrás superar tu adicción al gacha. Artoria suspiró, con gemas y oro en la mano. Aquella cosa devoraba dinero. Por suerte, tenía de sobra. Lo único que quería era algo que pudiera usar de verdad. Chakra, magia o, si no otra cosa, un núcleo Escher. 3. Capítulo 3. Un vistazo fugaz al maestro. Las tarifas de esta piscina son una basura. Artoria se quedó mirando las 8 puertas internas que tenía en la mano. ¿Acaso el juego esperaba que se hiciera explotar junto con Thanos? Y ni siquiera tenía chakra. Inútil. Estuvo a punto de tirar el pergamino al depósito rojo para reciclarlo, pero dudó. Si los X-Men existieran en este mundo, sería otra historia. Si Wolverine fuera real, las 8 puertas internas se volverían invaluables. Si más adelante se añadía un método de cultivo de chakra, sería una baza decisiva. Si tan solo pudiera poner mis manos sobre esa lanza sagrada, eso sí que sería épico. Observó con envidia la lanza que empuñaba el hemisferio norte-sur. Con Rongominiad podría enfrentarse a Thanos incluso sin el guantelete del infinito. El arma podía elevar a una humana con factor dragón, como Artoria, a la categoría divina, convirtiéndola en la diosa Rongominiad. Sus emociones se suprimirían, pero su poder se dispararía.
El arma conceptual fascinaba a Artoria, pero la razón la frenaba. Para evitar ser dominada por la lanza, necesitaría la voluntad y la fuerza para dominarla a ella. En ese momento, la lanza la gobernaría, y el Rey León Blanco aparecería en este mundo, repitiendo el capítulo 6 de la singularidad. Poderes ocultos, el cielo, el infierno, existían, pero el Rey León Blanco aún podía arrebatarles la presa de sus fauces. El poder es un verdadero dolor de cabeza. Pensar en su fuerza le hacía palpitar las sienes. Aún era una niña. Un desconocido podía raptarla en la calle. Las muertes de Howard y María se cernían sobre ella como una hoja que cae. Necesitaba un as bajo la manga para evitar esa tragedia. En cuanto al efecto mariposa, mala suerte. Ahora formaba parte de la familia Stark, con padres y un hermano al que quería. Este era un mundo de carne y hueso. No podía ignorar sus muertes. Era humana. Por favor, dame algo bueno. Quizás la oración funcionó, o los objetos que había arrojado eran lo suficientemente valiosos. Una figura dorada emergió de la piscina. El resplandor se desvaneció, revelando a una mujer deslumbrante con un mono de cuero violeta tan atrevido que podría sonrojar a cualquiera, pero Artoria no tenía pensamientos indecentes. Conocía demasiado bien a esa persona. Maestro. Se contuvo de decir una palabra prohibida. Artoria no sabía si aquella mujer, que le resultaba familiar, tenía autoconciencia, pero cualquiera podía percibir su formidable presencia. Maestro, ¿está usted ahí? Respóndame. La inquietud la carcomía. Desde la aparición de Skatach, no se había oído ni un solo sonido. Era desconcertante. Artoria se acercó y acarició aquellas piernas largas y tonificadas. Simplemente era demasiado baja para alcanzarlas más arriba. Un solo toque y todo se encendió. Sus circuitos mágicos se activaron, la figura de Skatach se disolvió en una esfera de luz que la envolvió. Conocimientos de hechizos, bestias mágicas, habilidades de combate. Todo estalló en su mente. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar antes de desmayarse. Circuitos mágicos inertes se abrieron de golpe, remodelando vorazmente su cuerpo bajo un torrente de misterios. Su pequeño cuerpo no pudo contenerlo. Al borde de la ruptura, la primera esencia de artesanía, campo delimitado innato, se activó. Dentro del campo delimitado, antes vacío, una silueta púrpura se solidificó, abriendo los ojos con un atisbo de diversión. El mundo vacío comenzó a cambiar. Cuando la transformación terminó, Skatach desapareció. Nadie sabía a dónde había ido ni cuáles eran sus intenciones. Solo quedaba una lanza de color carmesí intenso, erguida en silencio dentro del campo delimitado. ¿Qué me pasó? Mucho después, Artoria yacía en su habitación, con los recuerdos arremolinándose como una espesa papilla. Sin embargo, presentía que ya no tenía que temer por Howard y María. Con el conocimiento que el maestro le había otorgado, tenía un nuevo plan. 4. Capítulo 4. Cambiando todo silenciosamente. ¿Por qué sigo teniendo el mismo sueño? Howard se despertó sobresaltado, empapado en sudor frío. En la pesadilla, él y María eran estrangulados por un hombre con un brazo mecánico que les cubría el rostro. El sueño no terminó ahí. Vio a su hijo, un inútil, capturado, con un reactor de arco, un invento del propio Howard, incrustado en su pecho. Luego, como un espectador impotente, vio como su socio de mayor confianza, Obadiah Stane, traicionaba al muchacho antes de que la visión se interrumpiera. ¿Fue un sueño profético? Científico brillante y mujeriego empedernido, sabía que el joven temerario del sueño era, sin lugar a dudas, su propio hijo. Abdías, es hora de una pequeña prueba. No tenía intención de creer en el sueño, pero su hijo descarriado ya era motivo de suficiente preocupación. ¿Qué te pasa, cariño? María se despertó con el olor acre del humo del cigarrillo. Era raro que el hombre que nunca se atrevía a fumar delante de ella se sentara junto a la cama fumando. Ella podía sentir su ansiedad. Cariño, parece que tendremos que desaparecer de este mundo por un tiempo. Howard miró con ternura a la mujer que más amaba. Podía aceptar su propia muerte, pero verla asesinada por aquel monstruo de brazos metálicos en el sueño, no podía permitirlo. Tenía que eliminar la amenaza. Seguiré tus indicaciones. Para una persona común, su comportamiento podría parecer una locura, pero ella lo comprendía a la perfección. Los asuntos menores eran su responsabilidad. Los importantes, la suya, siempre. Ninguno de los dos se percató de que la misteriosa runa en el cuello de Howard se desvanecía lentamente. En su habitación, Artoria asintió con satisfacción. Howard había dado el paso. Confiaba en su intelecto. Incluso Tony, como Iron Man, se había guiado por las enseñanzas de un padre fallecido 10 años atrás. Howard Stark no era ningún tonto.
Un mes después, Artoria contempló con asombro dos cuerpos sintéticos casi perfectos. Solo la tecnología secreta de Marvel podía lograrlo. Aún faltaban años para el 2000, pero Howard lo había conseguido. Sin duda, merecía el apodo de Shidake. Como fuera, los androides eran indistinguibles de personas reales. Algo absolutamente admirable. Mi querida princesita, estos 2 últimos días has cumplido 6 años. ¿Por qué estás triste? ¿Te molestó ese niño? Como tu hermano, le enseñaré a comportarse. No es nada. Simplemente olvidé cuántos años tienes ahora. Al ver al joven y enérgico Tony frente a ella, Artoria preguntó con curiosidad. Recordó de los archivos de Iron Man que este chico no sufriría ese accidente automovilístico planeado hasta los 21 años. Eso es realmente desgarrador. ¿Acaso mi 20º cumpleaños no es solo 3 meses después del tuyo? A simple vista, parecía un completo payaso. Tenía una personalidad en público y otra frente a su familia. Sin embargo, probablemente esa era su verdadera cara. De acuerdo. No lo olvidaré en el futuro. Mientras decía eso, Artoria pensó que aún quedaba un año, casi el momento de empezar a moverse. En ese momento, tenía en la mira uno de los trucos más poderosos del mundo, el suero centinela. Lo mejor sería conseguirlo cuanto antes. Últimamente, había estado buscando a un adicto llamado Robert Reynolds. Si lo encontraba, no estaría lejos del suero centinela. El poder de 1.000.000 de soles en explosión sonaba muy tentador. Con eso, incluso se atrevería a luchar contra Thanos una vez que reuniera las 6 gemas del infinito. Pero por ahora, era solo una idea. Aunque realmente lo tuviera, no se atrevería a usarlo todavía. ¿Quién sabía si tenía el aura del protagonista? Si bebía el suero centinela y simplemente explotaba, avergonzaría a todos los transmigradores. 5. Capítulo 5. ¿En el funeral no vas a volver a verlos? Nick Fury, el hombre de piel oscura y un solo ojo, miró fijamente al hombre que estaba a su lado. Un año atrás, este hombre lo había contactado en secreto por primera vez. Tras reunir numerosos materiales, había creado 2 bioandroides, uno masculino y otro femenino. Como maestro del espionaje, comprendió al instante que alguien iba a conspirar contra la familia Stark. Por lo tanto, tomó cartas en el asunto personalmente, sin siquiera avisar a su asistente más cercano. Lo apoyó y lo ayudó, junto con su esposa, a encontrar un refugio secreto. En ese momento, observaba la vigilancia junto a aquel hombre. En aquel solemne funeral, la mirada del hombre no se apartaba del joven y la niña que estaban en primera fila. Podía ver claramente el dolor y la reticencia reflejados en sus ojos, pero el hombre se mantuvo sereno. Finalmente, suspiró y dejó de mirar a sus hijos en el monitor. No. Los niños crecerán solos. Este hombre era Howard. Tras fingir su muerte con la ayuda de los bioandroides, se había estado escondiendo en la base secreta de Nick Fury. Como uno de los fundadores de la División Estratégica de Intervención, Ejecución y Logística para la Seguridad Nacional, aún tenía la capacidad de movilizar la ayuda del director Nick Fury. Aunque ya no participaba activamente en la gestión, sus conocimientos y habilidades aún podían influir en este agente especial frío e implacable. De acuerdo. Es tu decisión. Entonces, ¿quién era exactamente el tipo que te atacó? Los saludos de rigor habían terminado. Como agente especial curtido en 1000 batallas, le preocupaba profundamente qué clase de mente maestra podría obligar a una figura tan influyente en todo Estados Unidos a fingir su muerte para evitarlos. En ese momento, se encontraba en estado de alerta y muy curioso. Aunque llevaba máscara, esos ojos me resultaban particularmente familiares. Se parecía a Bucky, cuya muerte ya estaba confirmada. ¿Qué? ¿Estás seguro de que no viste mal? Esta noticia dejó a Nick en estado de shock. ¿Cómo era posible que alguien que llevaba décadas dado por muerto en combate apareciera de repente? Nick tenía la sensación de que se trataba de una gran conspiración. Tras analizar la grabación final del bioandroide y compararla con los datos faciales de la base de datos, la similitud entre ambos alcanzó más del 85%. ¿Acaso crees que te mentiría? Howard miró a Nick con disgusto. ¿Cómo se atrevía a cuestionarlo? ¿De verdad creía que tenía buen carácter? Oh. No, simplemente me cuesta un poco aceptarlo. ¿Cómo es posible que alguien que lleva décadas muerto aparezca de repente y te ataque? Parece que esto debe investigarse a fondo. Un destello inexplicable apareció en su único ojo. Su piel oscura, en un lugar algo sombrío, impedía ver con claridad su expresión, pero la atmósfera a su alrededor resultaba un tanto opresiva.
Nick, te confío el cuidado de Artoria y Tony. María y yo no podemos presentarnos por el momento. Howard no tenía valor para enfrentarse al jefe de espías. Tras confiarle a sus hijos a Nick, se dio la vuelta y se marchó. María aún necesitaba su consuelo, y había muchos asuntos que atender. Por ahora, dejaría que Obadiah viviera unos años más para sentar las bases de Industrias Stark. Entonces no sería demasiado tarde para ocuparse de él. Pensando en esto, Howard continuó oculto, con la mente en paz. Artoria, si quieres llorar, llora. Tu hermano te protegerá bien. Por otro lado, Artoria, que miraba fijamente la lápida de Howard y María, sintió de repente una mano cálida sobre su cabeza. Artoria reaccionó y vio el rostro sombrío de Tony. Aunque le molestó un poco su mano, al ver la tristeza en sus ojos, lo dejó pasar. Sin embargo, no iba a llorar. Al fin y al cabo, tanto el anciano como su madre estaban vivos, así que ¿por qué llorar? Lo que yacían dentro eran solo montones de polvo de origen desconocido. Al ver los cuerpos de ambos, supo que todo lo que había hecho no había sido en vano. Cuando Obadiah se acercó antes para ofrecerle consuelo, Artoria casi se echó a reír. Para no mostrar nada extraño, solo pudo mirar fijamente sin expresión e ignorar a todos. A ojos de los demás, ese comportamiento era simplemente el de la pequeña ángel de luto. Por consiguiente, a Tony le dolió aún más el corazón y fue a consolar a la princesita. No soy tan débil, hermano. Mientras decía esto, el corazón de Artoria latía con fuerza, casi de alegría. Cuanto más hablaba así, más pensarían los demás que la niña era realmente fuerte. Tony no dijo nada más. A sus 21 años, ya era un adulto. Tomó la mano de Artoria, preparándose para llevársela. ¿Necesitamos eliminar los problemas futuros? No es necesario. El hijo y la hija de Howard están a nuestro alcance. Los necesitamos para generar más ganancias en el futuro. Escondernos es lo más apropiado ahora mismo. ¡Ay, Lidra! ¡Ay, Lidra! Nadie sabía del intercambio que se había producido en secreto en ese rincón. Tras las dos frases, el rincón quedó sumido en un silencio absoluto. 6. Capítulo 6. Inteligencia. Querida hermana, deberías salir más últimamente en lugar de quedarte encerrada en casa. Ya te he reservado una escuela. Disfruta de tu vida escolar. Mientras Artoria estaba ocupada usando escritura rúnica para hipnotizar a varias personas y convertirlas en sus subordinados en Robert Reynolds, Tony se le acercó de repente. Estaba muy preocupado porque su hermana llevaba varios meses encerrada en casa sin salir, temiendo que pudiera desarrollar problemas psicológicos. Como tutor legal de Artoria, sintió que debía hablar seriamente con ella. De acuerdo. Pero no me conviertas en un mayordomo con inteligencia artificial. Es demasiado aburrido. Al ver a Tony con semblante serio frente a ella, Artoria no tenía intención de discutir. A su edad, quedarse en casa no era lo más conveniente. Aún tenía muchos planes en mente que no había podido concretar, y en ese momento le faltaba energía y talento. Con sus piernas cortas y el apellido Stark, estaba destinada a ser vigilada por la clase alta estadounidense, sin mencionar que tenía un hermano mayor que sería Iron Man en el futuro. El tiempo se le echaba encima. El suero centinela no era su única opción. Los hemisferios norte y sur de su mente no se habían activado. Si lo estuvieran, no sería tan pasiva. Sería bueno adquirir más conocimientos ahora para sentar bases sólidas en su camino contra el cielo. Ya que aceptaste, las líneas que preparé no serán necesarias. Lo tendré listo en 3 días. HMPH. Deberías cerrar esa boca sucia que tienes. He oído que te has acostado otra vez con una modelo de portada. Oh, ¿cómo lo hiciste? Quiero decir, no es nada. Incapaz de soportar la actitud arrogante de Tony, Artoria replicó sacando a relucir los chismes recientes de los periódicos. Que su propia hermana lo reprendiera de esa manera lo incomodaba incluso a alguien tan impasible como él. Así, bajo la mirada desdeñosa de Artoria, el parlanchín Tony se frotó la nariz, cerró la boca con torpeza y finalmente optó por marcharse, sin olvidar recordarle a Artoria que no llegara tarde antes de irse. Que la gente continúe buscando a estas 3 personas: Robert, Anna Marie y Logan Oulet. Además, dígales que pongan en marcha la empresa rápidamente. Necesitamos crecer con rapidez. Sí. Después de que Tony se marchara, Artoria habló con una criada que estaba a su lado. La había contratado recientemente por su dominio del derecho y las finanzas. Artoria pretendía usar algunos conocimientos de su vida pasada para crear juegos de esa época. Fundar una compañía de videojuegos era esencial.
No era solo por diversión, sino porque necesitaba controlar sus propias industrias para obtener los materiales que requería. Algunos círculos mágicos necesitaban materiales muy específicos que no eran fáciles de conseguir. Ahora no le preocupaba el dinero. Como Stark, ¿cómo iba a tener problemas económicos? Sin embargo, no se atrevía a tocar el dinero a simple vista, por temor a que personas interesadas se dieran cuenta. Al recibir las órdenes de Artoria, la sirvienta comenzó a actuar. Gracias al lavado de cerebro mágico, Artoria no temía que la traicionara, pero tales personas carecían por completo de capacidad de combate, lo que la hizo pensar en los homúnculos. Aún hay que pagar para ganar. ¿Cómo puedes volverte más fuerte sin gastar dinero? Al pensar en esto, Artoria se sintió un poco impotente. Regresó a su habitación y sacó una pequeña caja llena de piedras preciosas. Arriésgate, convierte una bicicleta en un coche de lujo. Según la criada de turno aquella noche, se oyeron varios ruidos extraños en la habitación de la señorita mayor, acompañados de frases como ¿qué demonios es esto? Que te jodan y que te jodan. La criada optó por tener amnesia selectiva. 3 días después, Tony cumplió su promesa y le entregó un mayordomo inteligente con permisos restringidos únicamente a Artoria. Aunque eso fue lo que dijo, bajo la mirada escéptica de Artoria, en secreto eliminó las puertas traseras que había dejado. Por favor, nómbrame como usuario Artoria. Sábado, llámame amo. El sábado me presento ante usted, maestro. Actualización automática iniciada. Estableciendo permisos. Todos los comandos de Artoria tienen la máxima prioridad. Los demás comandos se basan en la primera regla. En caso de conflicto con la primera regla, se ejecutará la primera regla con prioridad. Sí. Tony le explicó a Artoria todos los métodos de uso. Aunque esperaba una mirada de admiración por parte de su hermana, Tony se encontró con que lo ignoraba. ¿De verdad creía que Artoria no lo sabía? Aparte de que el código fuente era extremadamente difícil de crear, todo lo demás era relativamente sencillo. Y este código fuente simplemente se había copiado y modificado de Jarvis. Tras despedir a Tony, Artoria comenzó su investigación y preparación. De hecho, con la ayuda de un mayordomo muy eficiente, muchas cosas resultaron más fáciles. Artoria también compró varios servidores de computación en la nube para mejorar la capacidad de procesamiento del sábado. Mientras Artoria disfrutaba al máximo, finalmente tuvo que volver a la escuela. 7. Capítulo 7. Ya eres una gran LOL y la fobia escolar sigue estando muy arraigada. Respecto a la decepción que supusieron las tiradas de gacha esa noche, fue un poco desolador, pero Artoria llegó a la escuela que Tony había organizado, tal como había prometido. Entre un grupo de niños bajitos, Artoria destacaba como una grulla entre gallinas por su singular personalidad. Su apariencia era más definida que la de esos pequeños que aún no habían crecido. Con cabello dorado, piel blanca como la leche y ojos color esmeralda, parecía un ángel caído al mundo mortal. Aunque el grupo de niños bajitos quería acercarse a esta niña tan adorable, su aura era demasiado fuerte, lo que les impedía acercarse demasiado, algo que a Artoria le venía de perlas. Originalmente, Artoria pensó que tendría que pasar unos años en esa aburrida escuela de nobles, pero la aparición de un hombre la cautivó. No era que el hombre fuera tan guapo como para destruir el mundo y convertirla en lesbiana, sino su nombre, Hank Pym. Este nombre tal vez no fuera muy llamativo, pero añadirle doctor lo hacía bastante poderoso, sobre todo porque era el Ant-Man original. Las partículas Pym eran realmente milagrosas. Artoria casi había olvidado a este superhéroe, pero recordarlo ahora no era demasiado tarde. El reino cuántico, un mundo que existe en otra dimensión, es muy misterioso. Hasta el día de hoy, Artoria no lo comprende intuitivamente. Tony probablemente podría decir algunas cosas al respecto, pero definitivamente no podría igualar los logros del Dr. Pym. Como dice el dicho, simplemente no es su especialidad. Parece apropiado entablar una buena relación. Artoria observó al Dr. Pym jugando con los niños de piernas cortas y decidió buscar la oportunidad de entablar amistad con aquel anciano para ver si podía aprender algo de él. Las partículas Pym no solo servían para crecer o encogerse, sin duda le serían muy útiles. Y esas partículas Pym estaban por todas partes en el reino cuántico. El tiempo pasó volando. Aunque Artoria pretendía entablar una buena relación con el Dr. Pym, inesperadamente se hizo amiga de su hija, Ote Van Dyne. Esta chica, algo rebelde, ahora se llevaba muy bien con Artoria. Durante este tiempo, Artoria quería conseguir algunas partículas Pym para experimentar con ellas, pero la meticulosa joven siempre las rechazaba.
Artoria no siguió usándola. Creía que, con sus propias habilidades, podría viajar al reino cuántico en el futuro. Aunque no había encontrado al centinela recientemente, sí halló el plano del suero del supersoldado, concentrado 10.000 veces. En cuanto vio el plano, Artoria comprendió por fin por qué un drogadicto podía entrar tan fácilmente en casa de un profesor. Si bien influyó el hecho de conocerlo, la razón principal era su extrema pobreza. Así es, este profesor era tan pobre que no tenía dinero para contratar seguridad y proteger sus investigaciones. Además, esta poción resultó ser una trampa mortal. A primera vista parecía un tanto extravagante, ignorando por completo los límites humanos. Esto terminó beneficiando al centinela, un tipo con una suerte increíble. Contra todo pronóstico, la enorme energía de la poción provocó un cambio de fase en los átomos de su cuerpo. Contra todo pronóstico, este cambio de fase creó una especie de portal en su cuerpo, conectándolo con un peculiar universo singular. En consecuencia, el joven obtuvo instantáneamente una energía equivalente a la de 1.000.000 de soles en explosión. En otras palabras, esta poción era prácticamente irreproducible. La razón por la que el centinela pudo convertirse en el centinela fue simplemente porque su suerte era demasiado extraordinaria. Una persona común y corriente probablemente se habría convertido en cenizas hace mucho tiempo. Continúa con la investigación. No la multipliques por 10.000 todavía. Primero, dame una concentración 10 veces mayor, y luego aumentala poco a poco. Yo me encargaré del tema del dinero. Tras considerarlo detenidamente, Artoria decidió invertir. ¿Acaso el éxito de Sentry no significaba que la poción era auténtica? Siendo real, podía invertir con criterio. Ahora no le faltaba dinero. Tras el reciente éxito de su empresa, desarrolló juegos como World of Warcraft para expandirse en el mercado. ¿Quién tiene más dinero en este mundo? Los otakus. No necesitan comprar bolsos ni maquillaje. Mientras haya juegos divertidos y waifus 2D a las que admirar, todo está bien. Basta con quitarles la cartera. Las ganancias recientes parecían bastante buenas. En cuanto a Tony, ¿quién sabe sobre qué barriga de modelo se acuesta últimamente? Artoria a veces se preguntaba si Little Pepper y Tony habían estado tanto tiempo sin tener hijos por culpa de sus riñones o algo así. Sintiendo que sus pensamientos divagaban, Artoria comenzó a concentrarse en otros dos asuntos. Después de preguntar si alguien conocía a Robert Reynolds, despidió a los pobres científicos que estaban tan felices como niños. Parecía que Sentry ya había nacido, y que tal vez él les había borrado los recuerdos a esas personas. Pensando en esto, Artoria dejó de prestarle atención. Últimamente ha estado muy ocupada. Ya es una loli grande y tiene que usar falditas para competir con tipos travestidos por las bellezas, cof, cof. Es hora de reclutar talento. Con su poder del dinero, cree que será muy rápido. 8. Capítulo 8. El virus extremis y el suero de lagarto. El caos ha comenzado. Artoria, que estaba trabajando en secreto, miró las fotos satelitales que el sábado había hackeado ese día. En ellas, un gigante verde destrozaba un tanque de un solo puñetazo. Artoria esbozó una leve sonrisa. Hulk ya había aparecido. ¿Podría Iron Man estar muy lejos? Recordó que cuando Tony se convirtió en Iron Man, tenía 30 y tantos años, la plenitud de la vida de un hombre. Sábado, clasifique este asunto como cifrado especial. Destrúyalo inmediatamente si alguien intenta acceder sin autorización. Sí, amo. Frotándose la cabeza, que le dolía ligeramente, Artoria se protegía de la inteligencia artificial Zola. Ese tipo no servía para nada. Aunque el Dr. Deidre había muerto, había transferido su personalidad y todo lo demás a un ordenador, convirtiéndose en el algoritmo Zola. Durante la guerra civil, este individuo desempeñó un papel crucial. Este mundo era realmente demasiado difícil de manejar. Había demasiados villanos increíblemente poderosos, y era difícil sobrevivir con una sola cosa. Por suerte, ella tenía medios para salvar su vida. Recientemente, había sacado algunos objetos decentes de ese desafortunado pozo. Pergamino de cultivo de chakra, esencia de artesanía, magia de proyección, Maxstorm, asesinato, y finalmente, disculpa de acero, etc. Lo que más sorprendió a Artoria fue que el poder de los hemisferios norte y sur parecía estar fusionándose en su cuerpo, aunque no en cantidades particularmente grandes. Ahora, Artoria era, como mucho, solo un poco más fuerte que una persona común. Aún necesito gastar más dinero para aumentar mi fuerza física. Artoria tenía dolor de cabeza solo de pensar en la situación.
Aunque había invertido en el suero centinela, su tasa de éxito era demasiado baja, lo que lo hacía completamente inútil. Por suerte, muchos científicos se habían unido recientemente, todos contratados por Artoria. Entre ellos estaba Maya Hansen, la creadora del virus Extremis, quien una vez tuvo una aventura de una noche con Tony y obtuvo una fórmula. Artoria también la contrató con una gran suma de dinero. El conocimiento de esta científica era sin duda suficiente. Incluso con la fórmula incompleta que Tony había dejado, podía crear un virus Extremis incompleto. Ahora, Artoria podía afirmar que definitivamente completaría este virus a la perfección. Maya, tal vez podrías tener una buena charla con el Dr. Connors. Podría dar resultados diferentes. Con la maldición del conocimiento, la capacidad de aprendizaje de Artoria no era mucho peor que la de Tony, pero era perezosa. Su actitud de no querer moverse si no era necesario la hacía algo reacia a trabajar con los científicos. Por lo tanto, dejaba que un científico hablara con otro, ya que seguramente tendrían cosas en común. Dio la casualidad de que también conocía al famoso Dr. Lagarto, así que pudo llevar a Maya a charlar con él. Él proviene de una familia de médicos militares, ¿de qué podríamos hablar? Maya miró a su pequeña jefa con descontento. Era demasiado perezosa. Tenía ideas brillantes, pero no quería hacer nada y se lo dejaba todo a los demás. Toda su actitud desprendía un aire de resentimiento. Esto distaba mucho de la impresión que Maya se había llevado al conocerla. Tenía un temperamento tan etéreo, pero ¿cómo se había vuelto así después de pasar tiempo juntas? Aunque también era muy mona. Claro que Maya solo se atrevía a pensar así. No lo subestimes. Sin duda tiene talento en este campo. He visto su propuesta. Es similar a tus ideas, solo que tú te centraste en las plantas, mientras que él se centró en los animales. Si bien los enfoques son diferentes, ambos tienen méritos que compartir. Los efectos secundarios eran enormes, pudiendo convertir a una persona directamente en un lagarto gigante, pero Artoria no podía decirlo en voz alta. La persona que tenía delante no era muy diferente del Dr. Lagarto. El virus Extremis, aún sin terminar, convertía a la gente en bombas repetitivas. Comparados entre sí, eran prácticamente iguales. Murmuró Artoria para sí misma. Bueno, está bien entonces. Al final, Maya sucumbió a los encantos de Artoria. El sábado, Artoria había concertado una cita con Kurt Connors, conocido como el Dr. Lagarto, para visitarlo junto a Maya en el marco de un intercambio académico. Espero que los resultados de ustedes dos no se conviertan en un gran desastre. Al pensar en una combinación de suero de lagarto gigante y virus bombardero, la imagen era tan hermosa que uno no se atrevía a pensar en ello. Esperaba que la araña pequeña no muriera por esto. 9. Capítulo 9. Ellen Shaw, así es como debe hacerse, no hay absolutamente ningún error. No. 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 Este tipo de pensamiento es propio de un loco. Un hombre y una mujer discutían acaloradamente hasta sudar profusamente y ponerse rojos como un tomate. Una joven rubia, sentada a un lado, bebía cola y sonreía ante la hilarante escena, sin darse cuenta de que ella era la instigadora. Fue realmente curioso. Como era de esperar, al ser ambos profesionales de alto nivel y trabajar en campos similares, se negarían a someterse el uno al otro. Resultaba muy gracioso ver a dos personas cuyas edades sumaban casi 70 u 80 años discutiendo por una sola cosa. Ustedes dos no paran de discutir. Ninguno de los dos individuos capaces notó la pequeña sonrisa de zorro en el rostro de la adorable niña. Esa linda manita rosada sostenía una memoria USB negra, que apareció en la interfaz de la computadora del Dr. Connors y desapareció en menos de 3 segundos, apretada en su linda manita. Se trataba de un programa de su virus del sábado. Quería copiar correctamente los inventos del Dr. Connors. Podrían servir como referencia para la versión perfecta del suero centinela. Lo siento mucho, doctor, es culpa mía. Tras terminar todo esto y ver el programa un rato, Artoria se acercó para apartar a Maya y se disculpó sinceramente con el Dr. Lagarto. Al ver a la angelical y adorable Artoria tan arrepentida, incluso la mayor ira del doctor se disipó. No es nada, solo un intercambio académico normal. Tras intercambiar un par de frases con Connors, Artoria se marchó con Maya. En cuanto al viejo Osborn, Artoria no lo había visto desde que empezó a contactar con el Dr. Connors. Al oír que estaba enfermo o algo parecido, Artoria solo pudo marcharse con pesar. De hecho, ya intuía que el cuerpo del viejo duende verde empezaba a mostrar los primeros síntomas de su enfermedad. La enfermedad hereditaria de la familia lo haría envejecer rápidamente y aceleraría su muerte.
Calculaba que le quedaban pocos años de vida. Con suerte, llegaría a los 12. En realidad, tuvo muy mala suerte. El dinero que Osborn invirtió era principalmente para curar la enfermedad hereditaria de su familia, así que les pidió a los padres de la pequeña araña que investigaran sobre ella. Sin embargo, no esperaba que los padres de la pequeña araña supieran exactamente qué clase de persona era. Como capitalista consumado, una vez que este agente cayera en sus manos y los curara a él y a Harry, sin duda aparecería en el campo de batalla en el futuro. Así, los padres de la pequeña araña huyeron con los resultados del experimento, dejando a Osborn sumido en una profunda tragedia. Al no ver ninguna esperanza de tratamiento, ya se había vuelto completamente loco. ¿Por qué me detuviste? Sigo pensando que no tiene razón. Los genes de los lagartos son fundamentalmente diferentes a los genes humanos. No se ha dado cuenta de esto hasta ahora, centrándose únicamente en la capacidad de reparación. Si el experimento falla, podría crear un monstruo. Mientras estaba sentada en el coche, Maya seguía quejándose sin cesar a Artoria, pero ¿cómo era posible que Artoria no supiera lo que estaba diciendo? Todo tiene una causa y un efecto. Aunque se lo digas ahora, no cambiará nada. Es mejor esperar a ver qué hace realmente. Tú concéntrate primero en hacer lo tuyo. Está bien. Tras tomar un sorbo del zumo que le habían traído en el coche, Artoria le habló a Maya con los ojos entrecerrados. Un aura irresistible emanó de su pequeño cuerpo, dejando aturdida a Maya, que estaba frente a ella. Esta aura apareció y desapareció rápidamente. Al recobrar la compostura, Maya asintió con temor, sin esperar que su pequeña jefa fuera tan autoritaria. No le quedó más remedio que dejar de pensar en lo que acababa de suceder. He oído que usted parece estar bastante familiarizado con la doctora Ellen Cho de Corea del Sur. Asintiendo con satisfacción ante la obediencia de Maya, Artoria pensó en aquel proyecto de la cuna de regeneración. Era un buen invento que le había permitido a Iron Man intercambiar algunos golpes con Thanos. Aunque desconocía el principio de funcionamiento, parecía utilizar nanotecnología y fue la base para que Tony creara el Mark 50. Sin duda, era un invento genial. Casi lo había olvidado. HMPH. No me suenan mucho, solo somos exalumnos. El rostro de Maya cambió al instante al oír ese nombre. Artoria estaba muy desconcertada. ¿Cómo es posible que las caras de las mujeres cambien tan rápido? ¿Puedes enseñarme esa habilidad? Maya no pronunció palabra hasta que regresaron a la base. Sin embargo, Artoria dedujo que Maya conocía bien a Ellen Cho y que tenía bastante confianza con ella, pero que probablemente no se llevaban bien. Artoria no tuvo más remedio que dejarlo pasar por el momento y seguir concentrándose en otra cosa. 10. Capítulo 10. Crecimiento. En un abrir y cerrar de ojos, Artoria cumplió 15 años. Bajo la tutela de genios como Maya y Tony, y con la ayuda de los sábados, Artoria se graduó rápidamente del MIP con excelentes calificaciones, siguiendo al pie de la letra el ejemplo de Tony. Pero solo Artoria sabía que no se había esforzado en absoluto en sus estudios. Se había especializado en hacer trampas. Gracias a la dedicación académica de Maya y Connors, la tasa de éxito del suero centinela había aumentado en un 15%. Ya no era una probabilidad cero, lo cual representaba un gran avance, pero aún así implicaba una tasa de fracaso relativamente alta. Querida hermana, ¿has estado pensando en algo últimamente? ¿Qué te parecería venir a la empresa a hacer prácticas? Tony, ahora de 30 años, miró a Artoria, que había pasado de ser una niña a una jovencita, con una sonrisa. Su larga melena rubia estaba recogida en una coleta alta con una cinta, y vestía una falda blanca impoluta. Allí, Artoria parecía un lirio en plena floración. El corazón de Tony se llenó de orgullo. Su hermana era excepcional. Aunque esa excelencia a menudo atraía la mirada de unos cuantos entrometidos, él se convertiría en su protector y eliminaría por completo a cualquier persona sin escrúpulos que se atreviera a acercarse a ella. No, espero crear mi propia empresa para adquirir experiencia. Artoria, que originalmente estaba charlando con Little Pepper, miró a Tony con expresión atónita tras escuchar sus palabras. Si ella entrara en la empresa ahora, sin mencionar el tema de la edad, ese grandullón calvo no estaría de acuerdo. Recientemente, durante la investigación y el seguimiento del sábado, este individuo ya había contactado con un grupo de forajidos. Parecía que tramaba algo. Era hora de usar fuerzas externas para manipular las acciones de Stark Industries. Cuando el calvo se ponga en marcha, ella provocará un caos en la bolsa para distraerlo. Esa es la mejor manera. Así podrá tener las manos libres para rescatar a Tony.
También se preguntó cómo estarían Howard y María. Artoria, ¿por qué no aprendes en la empresa? Stark Industries es un lugar al que mucha gente quiere entrar pero no tiene ninguna posibilidad. Al escuchar la respuesta de Artoria, la primera en cuestionarla no fue Tony, sino Little Pepper. En su mente, Industrias Stark era el lugar más seguro, sin muchos rincones oscuros, y ella misma podía cuidar de Artoria. No quería que este hermoso ángel se viera empañado por el polvo de la sociedad. ¿Puedo escuchar lo que piensas? Artoria sonrió y no respondió a las palabras de Little Pepper. Ahora tenía que darle una oportunidad al cabeza grande calva para que actuara. Este tipo era demasiado bueno escondiéndose. Algunas cosas no podían desaparecer sin motivo. Tenía que haber una razón especial. Por ejemplo, el Iron Monger. Solo si este tipo pilotaba el Iron Monger para masacrarlo y luego lo dejaba morir en batalla, no habría absolutamente ningún problema. Nadie podría encontrarle fallas. Tony no estaba tan ansioso como Little Pepper. Reflexionó un momento y quiso escuchar la opinión de Artoria. En comparación con los productos tecnológicos, sigo prefiriendo los videojuegos. Al pensar en la empresa que había fundado en secreto y en el próximo lanzamiento de Lollipop, Artoria no pudo evitar esbozar una sonrisa sincera. Era el momento de lanzar estas dos grandes armas. De acuerdo. Respeto tu opinión. Ante la expresión de asombro de Little Pepper, los hermanos ignoraron por completo su sugerencia. Ella solo pudo beber su jugo con tristeza mientras los observaba hablar. Como futura cuñada, no intervino para interrumpir la conversación de Tony y Artoria. Tras un agradable intercambio, Artoria se marchó bajo la mirada algo reticente de Little Pepper. Sentada en el coche, Artoria tenía la clara sensación de que algo andaba mal. No sabía qué era, pero sentía una extraña sensación que la hacía sentir algo aturdida y con ganas de dormir. Interesante. Parecía que la estaban atacando. Probablemente el conductor había quedado inconsciente o había muerto en algún lugar. Alguien capaz de reemplazarlo en un lugar así debía ser alguien especial. Esto llenó el corazón de Artoria de ilusión. Tras varios años dedicados a su desarrollo, ya no era una niña indefensa. Con el factor dragón en su cuerpo moviéndose ligeramente, aquello que podía sumir a un adulto en un sueño profundo no tenía ningún efecto sobre Artoria. No dejes que me aburra demasiado. Un destello dorado cruzó sus pupilas verde esmeralda, simbolizando que la dueña de esos ojos no era una persona amable y fácil de intimidar. 11. Capítulo 11. Contacto con mutantes. ¿Dónde está la encantadora princesita Stark? Justo en el coche. Cuando Artoria sintió que el coche se detenía, el conductor salió lentamente y caminó hacia un hombre con un casco rojo. Una extraña sustancia se movió sobre el cuerpo del conductor, y apareció una mujer con aspecto de bestia. Por su diálogo y apariencia, Artoria comprendió perfectamente quién la había secuestrado. No se esperaba que, tras no encontrar a Rogue, se topara con la líder de la hermandad, la principal facción belicista entre los mutantes. Esto se estaba poniendo interesante. Disculpe, señor, ¿qué quiere de mí? Recurrir al secuestro forzoso de un menor de edad está muy por debajo de sus estándares, ¿no cree? Mientras los dos caminaban hacia el Rolls Royce alargado, la puerta del coche se abrió repentinamente desde dentro. Artoria salió del vehículo con elegancia. Ante este giro inesperado de los acontecimientos, Mystique y Magneto se miraron sorprendidos. ¿Cómo era posible que este pequeño estuviera perfectamente bien después de una dosis de una droga que podía dejar dormido a un adulto durante todo un día? Señorita Stark, necesitamos fondos últimamente y nos gustaría pedirle prestados algunos. Magneto, con gran caballerosidad, le explicó sus intenciones a Artoria y le dijo que en ese momento andaban escasos de dinero. Pero esta información hizo que Artoria se pusiera a pensar. ¿Cómo podía una organización como la Hermandad tener problemas económicos? Era imposible. Con su grupo, podían conseguir fácilmente lo suficiente para sus actividades. Magneto podía usar su poder para vender cientos de miles de toneladas de acero especial, lo que representaría una cantidad considerable. Así que, si ahora les faltaba dinero, debía ser para algún equipo experimental especial. En cuanto a la investigación de Magneto, ¿podría tratarse de ese proyecto para convertir a gente común en mutantes? Si ese era el caso, entonces era fantástico. Su objetivo era Rogue. No les importaría si tomaba un vial de sangre, ¿verdad? Creo que podemos tener una buena conversación. Al pensar en esto, Artoria esbozó una sonrisa radiante y le dijo alegremente a Magneto. Medio día después, Artoria, ilesa, regresó a la base con una copia del plan de evolución humana.
Claro que, al llegar, lo tiró directamente a la basura. Había hecho un trato con Magneto. Si le daba muestras de sangre mutante, invertiría en su máquina. Le arrojó un cheque de $200 millones a la cara al viejo Magneto. En realidad solo quería la de Rogue, pero no podía ser demasiado obvia, así que pidió todas las muestras de sangre mutante. Le expresó al viejo Magneto su deseo de que la humanidad evolucionara, y así Magneto y Artoria llegaron a un acuerdo. Mystique observó a la pareja, el viejo y el joven, ambos con sonrisas traicioneras, y sintió que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Parece que aún hay esperanza para el suero Sentry. Tras regresar a su habitación, Artoria examinó el suero Centinela, cuya tasa de éxito era inferior al 50%. En ese momento, tenía una gran pila de muestras con una tasa de éxito cercana al 10%, lo cual era un verdadero quebradero de cabeza. Sin embargo, estos fracasos aún resultaban útiles. Podían reciclarse para obtener objetos valiosos, como algunos de los que había obtenido recientemente. La habilidad de Rogue estaba destinada a ser utilizada para absorber el suero Centinela y aumentar la tasa de éxito. Artoria, ¿estás bien? ¿Por qué has vuelto tan tarde? Justo cuando Artoria se disponía a entrar en su consciencia para gastar recursos, Maya se acercó corriendo. Al ver que Artoria estaba sana y salva, la examinó y la tocó varias veces, mostrando una genuina preocupación por ella. Muy bien, señorita Maya, ya no soy una niña. Con una bofetada, Artoria apartó de un manotazo a cierta mano errante que estaba a punto de manosearle el pecho. Miró con disgusto a aquella mujer que, tras fracasar en su intento de seducir al hermano, había venido a acosar a la hermana. ¿Acaso pretendía quedarse con las dos? ¡Qué sinvergüenza! Deberías llamarme hermana mayor, pequeña Artoria. Va. Desvergonzado ladrón de perros, tú eres el pequeño. Toda tu familia es pequeña. Los dos discutieron, arruinando el ambiente cordial de antes. Por otro lado, Howard, ahora de cabello canoso, miraba fríamente al corpulento Nick Fury que tenía delante. Aunque había desaparecido de la vida pública, no estaba aislado del mundo. Vigilaba constantemente a Tony y Artoria, especialmente a Artoria. Después de todo, las chicas siempre eran más propensas a sufrir una pérdida que los chicos. Hoy, como de costumbre, observó a través de las cámaras de vigilancia cómo su hija salía de la villa junto al mar de su hijo. Luego, vigiló las cámaras cerca del pequeño castillo de la chica, pero para su sorpresa, no encontró rastro de su hija durante casi todo el día. ¿Esta es la protección de la que hablabas, Nick? Mi hija estuvo desaparecida durante 4 horas sin dejar rastro. Me debes una explicación. Lo siento, estimado señor Howard, pero no somos acosadores. Debemos respetar el derecho a la privacidad de la joven. ¿Pero qué clase de persona era Nick Fury? No se dejen engañar por su rostro sombrío. Su corazón era igual de oscuro. Como espía, poder prescindir de 1 o 2 agentes especiales para proteger a su hija ya era suficiente. ¿De dónde sacaría personal para cuidar de 2 mocosos? Sus agentes especiales de élite estaban destinados a lidiar con desastres apocalípticos, no a hacer de niñeros. Ante el interrogatorio de Howard, Nick Fury no dudó en burlarse del hombre obsesionado con su hija, llamándolo viejo mirón indigno. Howard estaba tan indignado que casi echaba fuego por sus ojos. ¿Cuándo había sufrido semejante insulto? Si no fuera porque atacaban a sus hijos, habría tenido que esconderse. Su preocupación por ellos era difamada, acusándolo de ser un mirón. ¿Cómo podía soportarlo? Está bien, dejen de discutir. Nick, ¿sabes quién lo hizo? María fue más sensata. Detuvo a Howard, que estaba a punto de estallar, e interrogó a Nick. Si no me equivoco, deberían ser las personas especiales de ese lugar. Nick no podía pensar en nadie más que pudiera sacar a alguien de las narices de los agentes especiales de élite. Señora María, le daré el resultado mañana. Por favor, no se preocupe. Espero tus noticias. Está bien. Al cerrar el vídeo encriptado, Nick pensó en aquel tipo tan calvo como él. Parecía que debía visitarlo y también tomar algunas precauciones, algo para contrarrestar sus habilidades mentales. 12. Capítulo 12. Primeras noticias de Kunlun. Recientemente, Artoria se había dedicado a integrar todo lo que había adquirido para prepararse a fondo para el combate real. Había buscado a numerosos maestros de Wushu para aprender técnicas de lucha prácticas. No podía simplemente confiar en la fuerza bruta. Eso sería demasiado poco profesional. No todos tenían las mismas probabilidades de éxito que el Capitán América. Girar la cintura, impulsar el hombro y lanzar un puñetazo.
No solo tenía que aprender Wushu. También debía estudiar a fondo el estilo de boxeo más adecuado para su situación actual, el Wing Chun. Este era un estilo de puño del sur con características distintivas. La técnica hacía hincapié en el uso de conceptos, conciencia y patrones de pensamiento correctos para guiar la aplicación flexible de las extremidades. Era bastante adecuado para mujeres con poca fuerza pero gran agilidad física. Aunque había obtenido la esencia artesana a cero de la disculpa, que utilizaba un estilo Bajikuan, descubrió, tras probarlo, que un boxeo tan abierto y enérgico no era realmente muy adecuado para ella. En consecuencia, Artoria comenzó a buscar ayuda en su tierra natal de su vida pasada, China. Buscó a artistas marciales chinos errantes que, obligados por la vida, luchaban en combates clandestinos. Artoria les daba suficiente dinero para vivir y ellos le enseñaban sus técnicas. Era una situación beneficiosa para ambas partes. En cuanto a aquellos que no querían que se transmitieran sus técnicas, Artoria no tuvo más remedio que darles algo de dinero y dejarlos ir. De todos modos, en su vida pasada era China. Estallido. El sonido del acero expandiéndose resonó, y una pequeña y delicada hendidura apareció en la pared de acero. Este era el resultado del reciente entrenamiento de Artoria. Con un cuerpo inspirado en el Rey León Blanco, Artoria poseía el legendario factor dragón rojo. Incluso sin usar circuitos mágicos para potenciar su cuerpo, podía deformar el acero con sus golpes. Aplausos. Aplausos. Muy bien, la fuerza de la señorita Artoria ha alcanzado otro nivel. Tras completar una serie completa de formas, Artoria se tomó un descanso. Un anciano enérgico, de unos 50 años, salió de un rincón. Estaba muy contento con el progreso de Artoria. Cuando Artoria lo conoció, él se encontraba en una situación desesperada. En aquel momento, pensó que se trataba simplemente de la curiosidad pasajera de una joven por el kung fu chino, pero no esperaba que se convirtiera en una genio de las artes marciales. En tan solo 3 meses, ya había alcanzado el nivel de Minjin en Wushu. Con el tiempo, llegar a Anjin no sería imposible. En aquel entonces, no tenía muchas esperanzas, pensando que era solo un interés pasajero de una niña, sobre todo tratándose de un extranjero. Pero pronto cambió de opinión. No se esperaba que aquella niña amara tanto la cultura china. No usaba cuchillo y tenedor como los demás, sino palillos con gran destreza. Sus 3 comidas diarias también eran platos chinos auténticos, lo que le permitía a él, un chino, disfrutar de la auténtica comida de su ciudad natal. Para los expatriados que llegaron aquí y quisieron abrir un restaurante, era necesario modificar el sabor de la comida, ya que de lo contrario a los lugareños les resultaría difícil acostumbrarse. Esto suponía un inconveniente para quienes amaban el sabor de su tierra. Para nada. También es porque el profesor Wang me enseñó muy bien. Artoria lo dijo con modestia. Era plenamente consciente de su situación. No podía compararse con aquellos artistas marciales que perfeccionaban sus cuerpos y su voluntad día tras día durante décadas. Ella simplemente se beneficiaba de los poderosos genes que corrían por su cuerpo. Este viejo ya no tiene nada que enseñarte. Si hubiera entrado en Kunlun en aquel entonces, supongo que no habría acabado en este estado. Aunque el pequeño halago de Artoria lo hizo sentir bien, seguía muy nostálgico del pasado. Al oírlo hablar en chino, los ojos de Artoria se iluminaron. ¿Kunlun? ¿Había aparecido ya el puño de hierro en este mundo? ¿Existía realmente ese misterioso ki? ¿O había muerto Shou Lao otra vez? Aunque su mente iba a 1000 por hora, Artoria no pensaba revelar que sabía de Kunlun. Fingiendo no saber nada, continuó intercambiando ideas con su maestro de boxeo antes de ir a practicar su puntería. Tenía que aprender bien las técnicas de lanza que le había dejado el maestro. Al fin y al cabo, eran técnicas de lanza capaces de matar dioses. En cuanto a Kunlun y el puño de hierro, ya encontraría la manera más adelante. Estaba muy ocupada y no podía permitirse el lujo de irse de Estados Unidos a China. Era una lástima, pero el puño de hierro no era precisamente su favorito. 13. Capítulo 13. Lao Wan fracasó. Lao Wan, parece que fracasó. Artoria observaba en su gran pantalla las cámaras de vigilancia alrededor de la Estatua de la Libertad, junto con sus robots especiales de nanomonitoreo, para ver con detalle este evento que podría conmocionar a toda América. Tenía sentido. Lao Wan no era biólogo. El gen X es un gen recesivo. Si una persona común sin el gen X es irradiada por su máquina, sus células mutarán rápidamente en poco tiempo. Si tienen suerte, podrían vivir unos días más antes de que su cuerpo se descomponga. Si no, morirán en el acto.
En aquel entonces, la relación entre humanos y mutantes probablemente empeoraría drásticamente. Comparado con el despertar incontrolable de los mutantes, Artoria consideraba que el despertar de los inhumanos era ligeramente mejor. Estos obtenían diversas habilidades a través de cristales llamados nieblas terrígenas, aunque su despertar dependía en gran medida de su linaje. Cuanta más sangre genética corrieran por sus venas, más se parecerían a personas normales tras el despertar. De lo contrario, sufrirían diversas mutaciones. Calculando el tiempo, deberían estar a punto de trasladar su territorio a la Luna, ¿verdad? Al pensar en esto, Artoria recordó de repente que había muchos inhumanos en la Tierra que habían sido sometidos a experimentos por los Kree. Eran personas normales hasta que entraron en contacto con las nieblas terrígenas. Dichos cristales solo se encontraban en poder de Shield, y ni siquiera ellos sabían con certeza para qué servían. Sin embargo, Artoria conocía a una inhumana que podría nacer en la Tierra en el futuro. Daisy Johnson. Los logros futuros de esta inhumana no serían insignificantes. No solo despertó la poderosa habilidad de las ondas de choque, sino que también se convirtió en la directora de Shield en el futuro. Tuvo muchísima suerte. Además, esta chica Quake era una de las inhumanas con el despertar perfecto. Si la habilidad de Quake Daisy Johnson se usara correctamente, combinada con algunos métodos especiales para mejorar su condición física y recuperación, convertirse en alguien como Barba Blanca de One Piece no sería imposible. El sábado, mezcla la muestra de sangre de Rogue con el suero Sentry y observa cuál es el efecto. Sí, amo. Tras dar una orden al aire, una voz femenina mecánica salió del ordenador. Al oír la respuesta de Saturday, Artoria asintió con satisfacción. Últimamente, había tenido que apresurarse a investigar la versión perfecta del suero Centinela y, posteriormente, el virus Extremis y la cuna de regeneración. Tras contactar con Ellen Cho, Artoria decidió construir otro laboratorio secreto para mantener a Maya y Ellen Cho separadas. No existía ninguna posibilidad de que se encontraran en armonía, y Artoria no quería sufrir dolores de cabeza por el ruido a su alrededor. Sin embargo, esa sensación era un tanto extraña, como si una hermosa amante estuviera ocultando a su novia a sus espaldas. Era una sensación verdaderamente bizarra. Parece que ha llegado el momento de buscar las gemas del infinito. 3 gemas del infinito se encontraban en la Tierra, y Artoria conocía su ubicación. Una, la gema del espacio, yacía tranquilamente donde el Capitán América estaba congelado. Las otras 2 eran más problemáticas. Una estaba en manos de la anciana, y la otra había sido sellada por Odín en un espacio especial, lo que hacía completamente imposible que los elfos oscuros la encontraran. Solo cuando los 9 mundos se alinearan se revelaría el sello. Además, esta gema era una de las más problemáticas. Antes de encontrar a su portador, era líquida y se adhería a las personas, drenando su fuerza vital. Era bastante difícil de manejar. Si consigo 3 de ellos, Thanos estará prácticamente acabado. Debo encontrar una solución. Al pensar en esto, Artoria se mordió el dedo con angustia. Por ahora, solo podía concentrarse en la gema del espacio cerca del Capitán América. Thor aún no había llegado, y pasarían algunos años antes de que los 9 reinos se alinearan. En cuanto a la anciana, sus posibilidades eran aún menores. Además, estaba el problema con el Capitán América. Shield llevaba mucho tiempo allí solo para encontrarlo a él y al Tesseracto. Si no tenía cuidado, podría quedar expuesta directamente a la mirada de Hydra, y eso no sería nada agradable. Tengo que esperar un poco más, no puedo precipitarme. Tras sopesarlo mentalmente, Artoria comenzó su rutina diaria de gasto de recursos. 14. Capítulo 14. La crisis que se avecina. Tony, ¿en qué estás pensando, Artoria? Mientras Artoria estaba absorta en sus pensamientos, Maya se acercó sigilosamente, le dio una palmadita suave en el hombro y le preguntó con tono juguetón. Cada vez le tomaba más cariño a esta linda y hermosa joven. Estoy pensando en cuándo debería despedirte. De hecho, Artoria había estado usando una esencia de artefacto de meditación para entrenar su fortaleza mental y hacer circular el poder mágico en su cuerpo. Esta mujer casi la dejó aturdida y provocó una desviación de ki, así que solo pudo poner los ojos en blanco mirando a Maya y decir eso con tristeza. Creo que Artoria no es una persona tan insensible. Maya abrazó a Artoria con una sonrisa. Comprendía que Artoria era muy sensible. Varias veces la había hecho enfadar tanto que pateaba el suelo murmurando te despediré mañana, pero nunca se atrevía a echarla. Esto llevaba a Maya a provocar a Artoria siempre que tenía oportunidad. TCH. Desvergonzado ladrón de perros.
No creas que no entiendo chino. Tú eres el ladrón de perros. Naodam, Biesuner. ¿Qué significa eso? No te lo voy a decir. Tras intercambiar algunas palabras con Maya, Artoria dejó atrás a la sonrojada Maya y salió de la base. Esa tarde ya tenía programada una entrevista con la doctora Ellen Shaw. Había cosas que Maya aún no podía saber. Si se enterara, probablemente volvería a armar un escándalo. La situación entre ambas tenía a Artoria muy desconcertada. Realmente no sabía cómo Ellen Shaw la había ofendido, o si simplemente sus personalidades eran demasiado incompatibles. Hola, doctora Ellen Shaw. Hola, Artoria Stark. En esta base secreta, Artoria conoció por primera vez a esta hermosa dama oriental. Tras una breve charla informal, Artoria fue al grano. La cuna de regeneración era, por el momento, solo un documento teórico, sin resultados ni avances, y la financiación necesaria era astronómica. Al entregarle los documentos, el rostro de Ellen Cho se sonrojó de vergüenza. Había propuesto esta teoría y buscado numerosos inversores, pero la gente simplemente la leía y decidía no invertir, pensando que era una fantasía. Creo que esta tecnología puede mejorar las capacidades de reparación de una persona. Muy bien, Dr. Cho, he revisado sus materiales. Son muy buenos y planeo colaborar con usted. En realidad, todavía tengo, ¿qué? ¿Piensas cooperar? Artoria fingió leer los documentos por un rato. En realidad, el contenido era muy profundo y no entendía casi nada, pero sabía que esa tecnología era sin duda poderosa. Ese dinero no le importaba. Ellen Cho parecía segura de que Artoria no invertiría y estaba a punto de seguir explicando, pero la respuesta de Artoria la dejó completamente atónita. Sí, Dr. Cho, valoro el talento por encima de todo, especialmente el talento en campos especializados como el suyo. Por eso he decidido invertir en usted. Espero que no me decepcione. El desconcierto de Ellen Cho divirtió a Artoria, aunque mantuvo la compostura. Todos los chinos saben manejar las relaciones humanas, y Artoria estaba jugando la carta de la gratitud, con la esperanza de conmover a Ellen hasta las lágrimas. Sus palabras lograron precisamente eso. Los ojos de Ellen se llenaron de gratitud. Nada reconforta más que ser reconocido después de que tus talentos hayan pasado desapercibidos. Ahora la imagen de Artoria estaba grabada en la mente de Ellen, y se sentía profundamente agradecida por su ayuda. Con satisfacción, Artoria le cedió la gestión del laboratorio de Ellen, y todos los gastos futuros, a Saturday. Luego, centró su atención en las acciones de Stark Industries. Esto debía hacerse gradualmente. No podía permitir que Big Bald descubriera sus intenciones. Últimamente, alguien había estado reduciendo sus participaciones, lo que le daba más margen de maniobra. Compró discretamente acciones dispersas, preparándose para apuñalar a Big Bald por la espalda. Quizás no lo mataría, pero se aseguraría de que sufriera. En cuanto a si reaccionaría violentamente como un perro acorralado, Artoria mantuvo la calma. No lo llevaría a la desesperación, pero su tacaño hermano mayor podría tener mala suerte. Probablemente el calvo grande lo atacaría primero. Tony seguía siendo el accionista mayoritario de Stark. Si moría, una parte pasaría a Artoria. Una pequeña porción que ella podría manipular, dándole el control. Entonces, cuando actuara contra ella, se encontraría con una adolescente mucho más dura de lo que esperaba. 15. Capítulo 15. La llamada de la esperanza. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me convocan tan repentinamente, el sábado? Parece que alguien nos ha encontrado, amo. ¿Qué? Artoria no podía creerlo. Había escondido el laboratorio Extremis Plus Sentinel de Maya a 1000 metros bajo el mar para enmascarar su firma térmica, y el sitio de Ellen bajo 200 metros de arena del desierto. Estas eran sus únicas dos bases secretas. La empresa de videojuegos era pública y no necesitaba ocultarse, sin embargo, hace un minuto, el sábado, informó de una intrusión. Algo impensable. Para ser precisos, alguien está gritando su nombre hacia la base, maestro. Eso la tranquilizó. ¿Quién podría invadir las profundidades del océano? Pero, ¿quién sabía siquiera que ella estaba allí? Muéstrame la transmisión. Sí, amo. Tras una breve vacilación, el sábado proyectó la playa. Un extraño de aspecto salvaje llenó la pantalla. No lo reconoció. Ejecutar reconocimiento facial. Correr. Los rostros parpadeaban en la pantalla gigante hasta que apareció un nombre. Logan Oulet. Artoria parpadeó. ¿Wolverine? Solo le había pedido a Magneto un frasco de su sangre. ¿Por qué la habría buscado? Antes de que pudiera decidirse, Wolverine se marchó furioso. La escena le resultaba familiar. ¿Podría ser días del futuro pasado?
¿Acaso su futuro se cruzaría con el de los X-Men? Prefería no adentrarse aún en la política mutante. Ese asunto era muy complejo. La fuerza Fénix de Jean Grey era una máquina de hacer fuerza, y la magia del caos de la bruja escarlata podía destrozar las gemas del infinito. Contra cualquiera de las dos, estaría acabada. Todavía no, murmuró, recomponiéndose. El suero centinela tenía que ser perfecto antes de arriesgar su segunda vida, tan duramente conseguida. Maestro, su amiga Ope Bandine ha dejado un mensaje. ¿Tiene planes para esta noche? Estaré en nuestro antiguo sitio. La nota la dejó helada. Apenas habían hablado últimamente, solo se habían intercambiado saludos navideños, así que una citación judicial significaba problemas. Dile que estaré allí. A regañadientes, aceptó reunirse con ella. Había abandonado la investigación con partículas PIM. Sin células sobrehumanas, encogerse conllevaba el riesgo de convertir a una persona en papilla o atraparla para siempre en el reino cuántico. Prefería conservar a Ope como amiga a perseguir tecnología peligrosa, así que una noche normal de chicas le parecía perfecta.